Le doy la bienvenida a Wilfredo Amir, analista político y experto en temas islámicos, musulmán, que me acompaña gentilmente de nueva cuenta. ¿A quién está viendo usted a un lado? Bueno, a su cuñado, el reverendo presbiteriano José Manuel Capella Prats, pastor de la primera iglesia presbiteriana hispana en la ciudad de Miami. Wilfredo, muchas gracias. Un placer. Cuñado de Wilfredo. Es un placer. Muchas gracias, bienvenido. Ayer nos estábamos despidiendo y me dicen, bueno, tu suegro, de hecho, me dice, bueno, nosotros somos presbiterianos. Y tú me dices, sí, mi cuñado es presbiteriano. Y entonces yo digo, bueno, a ver, un momento. Entonces, tu esposa es hija de un presbiteriano y tuvo que convertirse al Islam. ¿Estoy en lo correcto? Sí, se convirtió y nos casamos, ¿verdad? Se convirtió al Islam y se casaron. En un seno cristiano. ¿Cómo lo tomaron ustedes cuando tu hermana, y tú siendo un pastor, tu hermana te dice, me voy a convertir al Islam y me voy a casar con el que hoy es tu cuñado? Bueno, fue algo muy interesante, ciertamente. No es lo que tú esperas, no es lo normal, sobre todo si las ideas preconcebidas que se tienen responden a toda la propaganda mediática que hay, como tú muy bien has mencionado, contra todo el Islam. Yo tuve la oportunidad muy interesantemente de conocer a Wilfredo precisamente en un servicio religioso en la iglesia en la cual nosotros nos criamos. Yo estaba de visita en Puerto Rico y allí fue que nos encontramos. Y hasta ese momento la idea que yo tenía sobre el Islam era simplemente lo que mediáticamente se había enseñado. Islam es igual a terrorismo. ¿Te asustaste cuando tu hermana te dijo, me voy a convertir al Islam? Pues no necesariamente. Tenía curiosidad. Esa preconcepción, ¿no? Sí, pero tenía curiosidad. De hecho, hay algo, no sé si Wilfredo se acuerda de eso, y ahora desde este lado de la historia, yo me siento mal, incómodo de la broma que te gasté cuando nos conocimos, que me presentan, este es Wilfredo, y entonces yo le doy un abrazo y le toco así en el gabán y le digo, ¿dónde está la bomba? ¿Dónde está el explosivo? Porque eso era lo que se repetía. Ahora, voy a hacer una pausa. Sí. ¿Te ofendiste? Es decir, o entendiste, porque era una broma, pero puede ser una broma intolerante, ¿no? Sí. Para muchos. Claro. Yo no la haría hoy día. No, claro que no. Lo hiciste en el momento, con un cuñado musulmán que además todavía no conocías bien. ¿Te ofendiste en el momento? En el momento no me ofendí. De hecho, depende de quién venga, depende de la tonalidad. Hay gente que lo hace por ofender, hay gente que lo hace por pasar un buen rato. Esa no me ofendió. Ayer yo estaba en un canal de televisión, en otro, que iba a ser entrevistado y se fue la luz. Y se fue la electricidad. Y todo el mundo me miró y en ton de broma entre los productores y otros participantes en el foro me dijeron, Wilfredo, ¿qué hiciste? También. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Por qué se fue la luz? Y en ese momento no los tomo a mal. Pero ¿verdad? no lo tomas como ofensa. Puede ser ofensivo, ¿verdad? Y lo que pasa es que depende a quién se lo dice, en el tono que se lo dice. Claro, pero de todas formas, ¿no? Es un estereotipo. Claro, claro. Pero es tolerante cuando se presenta el estereotipo. Claro, pero hay gente que comentarios aún más triviales que eso les son muy ofensivos, ¿verdad? Hay mujeres que a damas a veces se les refiere a su hijab, no por no saber el paño, le dicen, mira, ¿qué es ese trapo que tienes en la cabeza? O ese pedazo de tela. Eso es por incultos, ¿no? Pero me parece. A veces es insultante, a veces lo quieren hacer porque a una monja no le dicen qué es ese trapo que tienes en la cabeza, pero porque a una musulmana a veces le dicen ese trapo que llevas en la cabeza. Y a veces tiene una agenda de ofender, aunque sea en chiste, ¿verdad? O en broma. Pero muchas veces es la broma de compañero, la broma de colega, la idiosincrasia latina también, que claro, sí, somos tan bromistas, claro. Todo el mundo tiene un apodo en el barrio, mira, el gordo, la flaca, el visco, que muchas veces no se lleva con el tono. Oye, Wilfredo, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, no quiero ser ofensivo, quiero conocer y que nuestra audiencia conozca cómo en una misma familia presbiteriana hay un cuñado musulmán que se casa con una hermana que en su momento fue cristiana y se convirtió al Islam, coexisten y yo los veo, doy fe de que se llevan muy bien. ¿Tu mujer se viste a la usanza del Islam? Sí, ella es maestra en una escuela islámica y todos los días se pone su velo y va y imparte clases, ¿verdad?
y reza cuando hace sus oraciones, se pone el velo. ¿Qué dijo tu suegro, que por cierto está atrás de cámaras? ¿Qué dijo tu suegro el primer día que ve a su hija, que era cristiana, convertida al Islam, con un velo? Pues fíjate, a mí nada. Yo sé que, o sospecho que tiene que haber ha habido muchas conversaciones entre el núcleo cristiano, qué está pasando con ella, qué pensará, sí, cómo cambiará su vida, sí, que no me las compartieron, ¿verdad? Quizás José te dice, mira, bueno, pero en cuanto a mi suegro hablarme, cuestionarme, tal vez te voy a hacer un favor. Nunca. Voy a marcar la pausa y voy a regresar para ver si nos revelas un poco de esas pláticas tras bambalinas en lo que ocurría esto. Tu hermana salía del cristianismo para ir al Islam, para casarse con un musulmán. ¿Qué hablaban en casa? ¿Qué hablaba el pastor? ¿Y qué hablaba la familia como tal? En un momento en el que, me imagino, habrá estado un poco confuso y delicado. Pero regreso con mis invitados de esta noche: Wilfredo Amir Ruiz, experto en temas islámicos, musulmán; su cuñado, el reverendo presbiteriano José Manuel Capela, pastor de la primera iglesia presbiteriana hispana de la ciudad de Miami. En coexistencia con dos formas de pensar completamente diferentes. ¿Qué se dijo el primer día que ves a tu hermana a la usanza, es decir, vestida a la usanza musulmana? ¿Qué se dijo en casa? ¿Cuál fue el impacto? ¿Qué comentarios hubo? Bueno, interesantemente no hubo una conversación directa de decir con preocupación, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Y te explico por qué. Yo vengo de una tradición cristiana, específicamente de una denominación aquí en los Estados Unidos, que es muy abierta y es muy tolerante, y no tiene la idea de tener el monopolio de la verdad. Ya de por sí eso entonces va sentando unas bases para que la reacción no sea de espanto, sino que sea de interés. Vamos a ver qué es esto, vamos a ver de qué se trata. Y en mi caso particular, siendo parte de la familia, pero teniendo también el adiestramiento teológico y la función pastoral, mi función pastoral es cuidar gente, es ayudar a la gente a que se entiendan, a que se hablen, a que se comuniquen. Pues no hay ninguna diferencia con eso cuando se trata de una relación, de una religión que sea distinta. De tal manera que cuando vemos que se está dando y se está concretando esta relación, esa curiosidad inicial, en mi caso particular, me lleva entonces a acercarme, a hacer preguntas. Me lleva entonces a estudiar por mi cuenta. Para entender. Para entender. Claro. Y eso entonces va allanando el camino desde el punto de vista teológico-filosófico. Ahora bien, hay algo que todavía es mucho más importante y que va más allá, y es el elemento humano de la relación. Claro, y es una familia. Sí, es decir, sí, desde la perspectiva del pastor lo entiendo claramente. Es una tremenda prueba de fuego para un pastor porque va al plano personal. Y somos humanos. Exacto. Es decir, estamos expuestos a una reacción en sentimientos cuando ya se ve impactada la familia en esta transición. Puedes entender el islamismo, pero tenerlo en la casa cuando tú eres cristiano, eso es otra historia. Ahora, yo veo este fenómeno hoy aquí que me parece una gran muestra de tolerancia en esta coexistencia en una familia, ¿no? Pero esto puede tener otras derivaciones, y lo platicábamos antes de entrar al aire. ¿Qué pasa si un hijo tuyo decide casarse con una cristiana? O, vamos más allá, un hijo tuyo decide ser ateo dentro de este complejo esquema familiar que ya tienen ustedes. ¿Qué pasaría en tu caso, Wilfredo? Yo creo que precisamente por mi bagaje de mi experiencia espiritual, ¿verdad? Que yo vengo de una conversión de ser católico, criado, educado en colegio católico, con una madre que era ministro de la Eucaristía católica, de que cuando me convertí no me habló por meses, en lo que digería el trago. Luego lo aceptó, ¿verdad? Y luego inclusive promovió que yo fuera muy fiel a mi fe y hasta me regaló alfombras de rezos, ¿verdad? Wow. Hasta así trascendió. Pero yo creo que con que una hija o un hijo quiera casarse con alguien de otra fe abrámica es más digerible, si es judío, si es cristiano, porque después de todo somos bien similares, mucho más similares, son mucho más las similitudes que las diferencias entre las fe abrámicas.
cuando ya me hablas de ateísmo, de alguien que quiera practicar brujería, santería, quizás te tengo que confesar que debe ser un trago más difícil de pasar. Quizás trate de utilizar más persuasión, de que si me dice me enamoré de una cristiana o me enamoré de un cristiano, quizás eso sea más... ¿Lo toleraría? Sí, sí, es más... Al judaísmo, al cristianismo. Cristianismo, el musulmanes. Pero que me diga, mira, voy a practicar la santería, no es porque tenga nada en contra, ¿verdad? Simplemente que no la encuentro afín a mi visión de salvación o de fe. No la impondría, pero te confieso que no sería algo cómodo, ¿verdad? Que mi hijo diga, mira, yo no creo en Dios, yo no quiero practicar ninguna fe, yo no sé esto de que Dios existe, no va conmigo, de que hay vida después de la muerte, eso yo nunca... porque quizás sienta que he fallado en algo, en comunicarle de alguna forma. Darle los fundamentos, ¿no? Quizás en ese aspecto, ¿verdad? Oigan, se me ha ido el tiempo del programa. Creo que para todos ha sido sumamente interesante y yo les quiero agradecer a los dos la confianza que han tenido en mí, claro, porque es la primera vez que ustedes como familia se sientan para hablar de sus creencias religiosas. Sí. Algo único. Wilfredo, de verdad, muchas gracias. Para mí un placer siempre, Fernando. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Ya no sé y bueno, imagínese, yo criado católico, bueno, aquí tenemos un arroz con mango, dicen por ahí. Bueno, voy a hacer una pausa. Wilfredo Amir, muchísimas gracias también al reverendo José Manuel Capela. Regreso y vamos a ver qué es lo que nos dicen también los musulmanes que nos están viendo en este momento. Ya regreso con eso.